Bueno, muchas gracias a todos y vamos a presentar al socio y orador del día, que es un gran honor para el Rotary de Montevideo tener un referente como socio y como ministro en este momento. En este momento, insisto y repito, actual ministro de Salud Pública del Uruguay. Nacido en San José, Maragato, médico egresado de la Facultad de Medicina UDELAR en el 1988, especializado en neurología 2008. En 2012 obtuvo el título de magíster en Dirección de Empresas de Salud en la UEM. Y en 2018 culminó un máster en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Barcelona. También posee una diplomatura en Medicina del Sueño en el CLAE. En la práctica trabajó en diferentes centros de salud, como el Círculo Católico de Obreros del Uruguay, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Casa de Galicia, entre otros. Entre 2202 y 18 desempeñó como jefe del servicio de electroencefalografía del Hospital Vilar de Bo, mientras que entre 2009 y 19 como gerente de recursos materiales del CASMO. Y hoy lo tenemos como referente, el socio del Rotary Club de Montevideo, y tiene la palabra para dirigirnos en una muy buena conferencia que como título es Gestión, Innovación y Liderazgo en Pandemia. Tiene la palabra, señor ministro, si me hace el favor. Muchas gracias. Bueno, en principio, agradecerle al presidente Bartolomé Ángel Grillo, colega destacadísimo de la Medicina Nacional, premio de la Academia Nacional de Medicina, colegas destacados, Guillermo de Nava también. Muchas gracias por este recibimiento en esta casa. Un poco me invitaron a dar una conferencia. Yo no soy un conferencista ni pretendo posar de tal, pero dadas las circunstancias, vamos a conversar un poco sobre esos tres pilares de gestión, innovación y liderazgo. Porque de estas tres cosas y otras muchas más, se fue nutriendo la gestión a lo largo de este tiempo. De gestión, y había de ejemplo, ¿cómo hacer para poder utilizar de forma eficaz y eficiente los recursos existentes y previstos? Bueno, nosotros trabajamos en principio rápidamente en una declaración de emergencia sanitaria que generó potestades a la autoridad sanitaria que se mantiene hasta el día de hoy y que determinó una rápida reacción frente a los primeros casos. Cierre de fronteras, si ustedes recuerdan, suspensión de clases, teletrabajo, subsidios para las personas mayores de 65 años que se quedaran en sus casas. Todo aquel que pudiera no concurrir a trabajar se estimuló a que no se hiciera hasta que tuviéramos una mejor posición en cuanto a la disponibilidad de recursos materiales y humanos preparados para hacer frente a la crisis. Generamos inmediatamente un grupo de expertos que nos asesorara en el Ministerio de Salud Pública, de primera línea, virólogos, infectólogos, intensivistas, internistas, epidemiólogos y matemáticos formaron parte y forman parte de nuestro staff de grupo de expertos asesor. Muchos de ellos, la mayoría, luego pasaron, unos 45 días después, a formar parte del grupo asesor honorario, el GACH, conocido GACH, que está liderado por Isaac Alfi y acompañado por figuras como Paganini, Radi y Henry Cohen. Trabajamos con este grupo en criterios de diagnósticos, en la evolución de los criterios de diagnóstico, en el ayornamiento permanente a tal punto que síntomas como la anosmia y la geusia, es decir, la falta de olfato y de gusto, se incorporaron rápidamente a los criterios de diagnóstico. Aseguramos la asistencia domiciliaria, que es una cosa que fue clave, porque de acuerdo a lo que se veía en el mundo,
La transmisión iba al llegar a los centros hospitalarios. Exhortamos a que el médico fuera a la casa y el equipo de salud a la casa. Y nosotros explotamos esa fortaleza que tiene Uruguay. Uruguay es uno de los primeros países del mundo en tener emergencias médicas prehospitalarias con médico. Una cosa eran las emergencias médicas prehospitalarias con paramédicos, pero Uruguay, en 1980 y poco, fundó UCM. Dijimos, bueno, esto tiene que ser punta de lanza en esta lucha. El médico a domicilio, dentro de las instituciones privadas de salud, es otra fortaleza, pues trabajemos en eso y que fueran a domicilio, lo mismo que enfermeros. Y después dijimos, ACE tiene una carencia, no tiene médico a domicilio. Complementemos con los prestadores privados en todo el país de tal manera que a cada oriental no le faltara su médico a domicilio, su personal de enfermería a domicilio y su extracción de la muestra de COVID, el hisopado clásico que le llamamos ya a esta altura tan generalizado el nombre del hisopado, de ir a domicilio, no tener que ir a trasladar el virus a las puertas hospitalarias. Hicimos del uso del tapabocas, veníamos insistiendo casi 40 días antes de que el CDC de Atlanta y la OMS dijeran que fuera útil, veníamos insistiendo en eso, a tal punto que teníamos preparada ya la campaña para ese uso. Es decir, que el día que lo publicaron, nosotros lo subimos instantáneamente. Y fue un elemento fundamental en todo esto. La protección al personal de salud, las licitaciones que se hicieron para la adquisición de equipos de protección personal a gran escala y de máscaras N95 para que no sufrieran contagio. La protección de los pacientes y del personal asistencial, así como de los cuidadores. En cuanto detectamos que había un tema de casos hospitalarios, tomamos medidas de que todo el personal de los hospitales y sanatorios deberían usar tapabocas, alcohol en gel, toma de temperatura, que todos los cuidadores, cuando detectamos casos de cuidadores, que es un caso particular, porque no en todo el mundo hay agencias que cuidan enfermos. En Uruguay sí, es un clásico, como fue la UCM. En este caso también las agencias de cuidado, hay precursores en Uruguay, y pusimos que tenían que usar guantes, sobretúnicas, tapabocas, y lo pusimos como elemento de mayor seguridad. Y acto seguido pasamos a fiscalizar. Ya hicimos 2 fiscalizaciones y estamos yendo por la tercera fiscalización de que se cumplan esas normas que instituimos. Porque cuando hay protocolos y hay normas y se cumplen, hay buenos resultados. Y cuando las disposiciones se violan y las disposiciones se hace una trampa al solitario, entonces los resultados no acompañan. Incorporamos el diagnóstico de PCR a la canasta del PIAS. Esto fue fundamental porque, de alguna manera, quien administra recursos finitos de los administradores, tanto sanitarios, hospitalarios y privados, de alguna manera venían retaseando el uso del recurso. Entonces decimos, bueno, esto lo paga el Estado y se comporta como una prestación más dentro de la canasta de prestaciones PIAS. Y lo va a pagar el Fondo Coronavirus, además, porque es netamente una prestación absolutamente imprescindible. A su vez, hemos, como decimos siempre, generando soluciones diferentes frente a situaciones diferentes. Generamos la compañía de rastreadores, que se trabajaba con 5 personas en Montevideo y 19 a nivel del interior, 1 por cada departamento, por cada capital departamental, total de 24. Hoy por hoy incorporamos a 50, luego 10 y luego 10 más a partir del lunes que con la colaboración de ACE incorporamos. Es decir, que incrementamos la task force en 70 personas para reforzar esta tarea de traceo o seguimiento, que es absolutamente clave para aislar los contactos de los positivos, porque esa es la única forma que tenemos: testear, seguimiento, aislamiento y nuevo testeo.
Es decir, mientras se le comunica que tiene que estar aislado, tiene que guardar cuarentena hasta el hisopado que tiene que salir de negativo. Ahí queda levantada la cuarentena. Pero nos evitamos que durante 4, 5, 7 días estén diseminando un virus que se ha caracterizado por algo muy particular. El virus genera a bajo ruido una infección que va progresando en el organismo y que va progresando porque de alguna manera le hace trampa al sistema inmunológico y evita que genere interferones, que son la reacción inflamatoria, entre otras partes de la respuesta inflamatoria del organismo. Entonces, como va a bajo ruido, sigue diseminando y se sigue metiendo en la sociedad sin que uno quiera. Por eso la compañía de rastreadores es fundamental. Esta compañía de rastreadores se usó muy poco, se usó en su momento para sarampión, se usó algo en dengue cuando tuvimos casos de dengue autóctono, y antiguamente había que referirlo a los casos de sífilis. Pero reflotamos esa vieja idea y la pusimos con los elementos, como digo, que teníamos y ajustándonos a la realidad vigente. Nos ajustamos a nuevas realidades, como les decía, con respecto a los cuidadores y con respecto a los centros hospitalarios. Detectamos que habían brotes hospitalarios, tenemos que hacer algo respecto a los brotes hospitalarios. Entonces, toda aquella persona que ingresa hospitalariamente a ser internada tiene que ser testeada. Primero fue Montevideo y Canelones, la región metropolitana con la mayor concentración. Luego agregamos la región fronteriza, Artigas, Rivera, Cerro Largo 33 y Rocha. Y finalmente, luego con los últimos casos que tuvimos en Colonia Carmelo, agregamos la zona fluvio-litoraleña. Entonces, hoy por hoy, todos los ingresos hospitalarios son testeados. Duplicamos la vacunación antigripal y se aplanó absolutamente la consulta por enfermedades respiratorias, tanto en menores de 15 años, muy notorio, y en mayores de 15 también. Infecciones respiratorias agudas graves, prácticamente hay un 25% menos que en el quinquenio previo. En temas de gestión, además, nos ocupamos mucho de dar una información que fuera veraz, que fuera confiable, diaria, transparente, una vocería de prensa desde el Ministerio que trabajó fuertemente en el relacionamiento con la comunidad, la recorrida de todo el país. Con mi amigo, el subsecretario José Luis Sagián, recorrimos los 19 departamentos y la totalidad de los centros de coordinación de emergencias departamentales. Hicimos un control de los establecimientos de larga estadía de personas mayores, conocidos como residenciales de ancianos, seguimiento de las personas privadas de libertad, formación de recursos humanos a través de la JUNASA con el sistema Escarach y estudio del solapamiento de las funciones que tenemos embrionado en caso de que esto se complique, de tal manera que quién puede suplir a quién en qué función sin tener el título de. Entonces eso es muy importante porque de pronto un licenciado especializado en CTI puede ser rápidamente reprogramado si es baja por un licenciado en neumofisiología o un licenciado en cardiología que rápidamente puede ser educado para esa nueva función. Entonces hicimos todo el entramado de qué especialidades y qué licenciaturas podían intercambiarse y oficiar como elementos subrogantes en la función. Hicimos la adquisición por llamado y licitación pública, que estuvo a cargo de José Luis, la organización, de los equipos de protección personal, de las máscaras N95, de los respiradores, de los monitores. Y finalmente, en momentos además que había gran carencia de todos estos elementos y que se nos querían cobrar precios exorbitantes, casi de piratas. Y no temo a decir de piratas, porque aprovechando la ocasión querían hacer ganancias vergonzosas. En forma y dentro de lo que es la gestión, participamos de un análisis con inmunizaciones, epidemiología y técnicos del GACH en formular cuál era la mejor respuesta para una búsqueda de la vacuna. Al final optamos por el mecanismo que ofrecía más garantías a la sociedad uruguaya, sin negociaciones
directas con laboratorios, sino a través de un mecanismo transparente de la OPS-OMS y el mecanismo COVAX-Gavi, que asegura un pool de vacunas dentro de las cuales nos vamos a mover y que está estudiado por centenas de expertos en el mundo que nos van a dar su mejor opinión al momento de adquirir una vacuna, no dando palos de ciego en el vacío, sino con asesoramiento y con conocimiento. ¿Qué hablar del eje de la innovación, la ciencia y la gobernanza? Cuando esos ejes generan esos círculos virtuosos de integración entre la innovación, las instituciones académicas, el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, las distintas facultades y el gobierno, pues estimulamos el desarrollo de esas nuevas técnicas diagnósticas y Uruguay tuvo, a través del consorcio de UDELAR, Instituto Pasteur y la empresa Adgen, el desarrollo del primer kit de diagnóstico de desarrollo local, que hoy por hoy ha dado cuenta del 60% de los test realizados en el país. Y esto en su momento lo discutimos con Batiani, con Prich y con Arim, cuál tenía que ser el enfoque. Entonces ellos me hablaban de hacer el test de amplificación y yo les dije no, porque hoy por hoy ya tenemos problemas con los kits de extracción o con los kits de amplificación o con los hisopados. Entonces ustedes me tienen que dar un 2 en 1, extracción de ARN y amplificación de DNA. Nos vamos a demorar un poco más, no importa, pero vamos a ir a algo que sea una solución que no se me tranque. Después voy a tener la amplificación y no voy a tener la extracción. Entonces, si fuimos al 2 por 1. Fue un desarrollo, realmente un desarrollo nacional importantísimo y un desafío para ellos y una exigencia de mi parte. Pusimos la vara alta, pero logramos el objetivo, se desarrolló. El gobierno apoyó, el gobierno financió, el gobierno proveyó los fondos necesarios a través del FOSEM para que esto fuera realidad. Hay 33 institutos Pasteur en todo el mundo. Me decía en un almuerzo el otro día el embajador de Francia, Uruguay no está explotando suficientemente lo que ha sido la gestión de la pandemia y el prestigio que ha adquirido a través del Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur de Montevideo hoy es el principal Instituto Pasteur del mundo, exceptuando París seguramente, ¿no? Una iniciativa que nació a instancias del expresidente Julio María Sanguinetti, que es bueno recordarlo, y de gente muy destacada, gente, médicos, profesionales y destacados académicos. Esta técnica, que no lo decimos para ninguna factura ni nada, pero simplemente saber dónde estamos parados. El problema era el sarampión y el dengue. No lo dije yo, lo decía quien nos precedió. Y abrimos el Laboratorio de Salud Pública y teníamos un kit y 100 determinaciones. Y nos exigían que hiciéramos test. Claro que salimos a comprar test, compramos una gran cantidad de test que iban viniendo en cuentagotas, 20.000 test de entrada, y vamos dosificando de acuerdo a lo que podíamos. Después flexibilizamos los criterios diagnósticos en la medida que teníamos los recursos para hacer el diagnóstico de biología molecular. Y arrancamos con un laboratorio que es el Centinela, laboratorio Centinela se llama así, laboratorio de salud pública, que tenía las condiciones de bioseguridad de nivel 2, que equivale al manejo del virus y que es muy específico en cuanto a la seguridad para quienes están trabajando con un virus vivo muy agresivo. Desarrollamos una campaña agresiva para que el mutualismo, los hospitales y la Universidad de la República, y hoy por hoy tenemos más de 25 laboratorios de biología molecular distribuidos a lo largo de todo el país. ¿Por qué? Porque interaccionamos con la Universidad de la República, con el INIA, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Centro del Polo Tecnológico de Pando y con distintos actores, de tal manera que gente que tenía laboratorios de seguridad biológica de nivel 2 brindaran ese equipamiento para trabajar en el diagnóstico de PCR y se reconvirtieran. Y en muchos casos se instalaran nuevos laboratorios. Pero no nos quedamos ahí.
se desarrolló a través del Instituto Pasteur. Todo esto fueron acuerdos firmados entre el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, sendos acuerdos firmados al inicio de la pandemia. Se desarrollaron los test serológicos ELISA, que detectan anticuerpos y que estamos pronto en el diseño a través del Instituto Nacional de Estadística, la Universidad de la República y el Servicio de Epidemiología para hacer estudios de cero prevalencia, que tienen que ser muy orientados porque Uruguay tiene una cero prevalencia muy baja y muy poca cantidad de casos, afortunadamente. Pero tenemos más de 200.000 estudios serológicos prontos y generados por el Instituto Pasteur. Además, no conformes con eso, seguimos alentando la investigación y hoy se presentó y se inauguró el nuevo diagnóstico biológico molecular que permite un diagnóstico molecular en 45 minutos, que es colorimétrico, pero que es de biología molecular, que se llama sistema LAMP, de bucle isotérmico, y el doctor Ciro Ferreira en Tacuarembó, con el rector de la Universidad Arín, con el CEO Batiani, con nuestro del Pasteur, con el director general de la Salud, el doctor Miguel Asqueta, y el director departamental de salud, Juan Mota, ya inauguraron, de hecho, un grupo de científicos destacados, entre los que quiero destacar a mi hermano, el químico farmacéutico y doctorado en Cambridge, quien estuvo a cargo del desarrollo de este diagnóstico. Uruguay ha innovado y sigue innovando porque utilizamos la epidemiología y innovamos en el seguimiento epidemiológico de una manera diferente. ¿Qué hicimos? Para prevenir brotes y saber la circulación, hicimos acuerdos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y la DINAGUA para estudiar los restos residuales de SARS-CoV-2, en principio en la frontera y luego en el resto del país. Y con el Polo Tecnológico de Pando y la Facultad de Química y el BID nuevamente, para la región metropolitana y las regiones y todo lo que es Montevideo y Ciudad de la Costa y el estudio de los residuos en la salida de los efluentes de los hospitales. Eso es atender a las nuevas realidades y pensar afuera de la caja. Es decir, hoy por hoy la epidemiología va por otros carriles y entonces tenemos que pensar de manera diferente. ¿De qué manera podemos medir cuándo vamos a tener un brote y cuáles son las medidas de contención, mitigación y contención que vamos a ejercer? ¿Por qué? Porque tenemos esta red de diagnóstico. Además de eso, hemos trabajado en la secuenciación genómica y es el país de América Latina y el Caribe que más ha secuenciado genómicamente pacientes, es decir, la sangre de pacientes, para saber qué tipo de cepas habían, cuáles fueron las que se introdujeron, cuál es la prevalente actualmente, que es la de Brasil, y cómo mutó en el Uruguay. Toda esa información está disponible, la recibimos, la estudiamos y trabajamos en conjunto con el GACH. Pero además de eso, trabajamos con la Facultad de Química. Hubo un momento en que teníamos los test, teníamos el laboratorio y no teníamos hisopos. Alentamos a la Facultad de Química a desarrollar los hisopos y el medio de transporte. Todo era oro, todo era oro. Nosotros transformamos, como alquimistas, un metal en un metal precioso, porque con poco hicimos mucho. Y esa fue una clave importante. La Facultad de Ingeniería desarrolló las máscaras faciales de acetato y donaron 20.000 máscaras. Se avanzó en la esterilización de las máscaras N95 a través de rayos ultravioletas y ahora estamos trabajando en la esterilización de áreas a través de rayos ultravioletas, una vieja técnica que ya aplicó el Ejército de Estados Unidos para esterilizar las aguas que no eran de consumo humano en el Ejército, pero que, por supuesto, también sirve para esterilizar salas del COVID-19 y otros gérmenes. No puede haber gente en esos lugares porque hace una destrucción del ADN y por lo tanto destruye el ADN humano también. Entonces no tiene que ser un lugar donde se coloquen, como en los manejadores de aire de los grandes shoppings, que aún no han accedido a colocarlos. Paso el aviso, avisos parroquiales. No han accedido a colocarlos porque tiene cierto costo, pero el costo-beneficio de una safety place es fundamental porque el lugar se vuelve absolutamente seguro.
con filtros EPA y con rayos ultravioleta, se securitiza todo lo que es el manejo de aires. Entonces tenemos que ir por eso. Los respiradores nacionales. Esto es un desarrollo de la ANI que impulsó y se desarrollaron más de 3 respiradores nacionales, se testearon, se aprobaron, nosotros les dimos soporte también, la Universidad de la República y los intensivistas también lo vieron. Tenemos resultados que no son tan buenos como se esperaba. Pero entonces, mi mensaje para ellos es, sigan trabajando para perfeccionarlos. Porque las cosas se hacen y se hacen una vez y otra vez y otra vez hasta que queda perfecto. Y hasta que sea seguro. Y si tenemos una ventana de oportunidad, es esta. Señores investigadores y señores inversores, inviertan y perfeccionen los sistemas de respiradores y tendremos independencia en los respiradores también, porque tienen que ser seguros para los pacientes. Aprendimos mucho. Aprendimos que había que reformularse para trabajar, que había que teletrabajar, que había que ejercer la medicina de otra manera. Teníamos que hacer la telemedicina se hizo la ley rápidamente desde el Parlamento, con impulso. Y nosotros dijimos, no podemos esperar a tener la mayor tecnología disponible o la mejor tecnología disponible para aplicar la telemedicina. Vamos a hacer la telemedicina criolla con el WhatsApp. Y lo hicimos. Y el seguimiento de los pacientes es por WhatsApp y por videollamada de WhatsApp. Racionalizamos y usamos todos los recursos posibles que teníamos, buenas líneas de 4G, 5G en comunicaciones y una amplia difusión de los teléfonos celulares en Uruguay, que hay 1,5 celulares por habitante en la República. Teleeducación, Plan Ceibal previamente, pero Refurbished ahora y pasamos de una modalidad presencial a una modalidad de teleeducación. Y después se fue haciendo un mix. Y esto no va a ser lo que fue. Esto hay que adaptarse porque los nuevos tiempos nos van a exigir respuestas diferentes y después voy a referirme a ese tema. Se trabajó con la gente, Uruguay es un país muy desarrollado en temas software y generosamente las empresas de software donaron la aplicación coronavirus, que en una primera instancia daba información, te refería hacia tu prestador en caso de síntomas, se linkeaba con la historia clínica y además después dieron un salto cualitativo que era hacer que los celulares inteligentes entre sí, con una aplicación específica, se identificara si tuviera contacto con un positivo o no. Que no todo el mundo la baja porque le consume mucha batería, quizás hay que trabajar en eso. Hicimos una adaptación de una realidad. El Ministerio de Salud Pública, cuando empezaba el invierno, hacía un relevamiento de camas de CTI, cuidados intermedios y cuidados intensivos, tanto de adultos como de niños, una vez al año, plan invierno. En abril hacían el relevamiento y ahí quedaba estático hasta nuevo aviso. A través de la informática y los tiempos que corren, hicimos hacer un tablero de comando en nuestros escritorios propiamente a través del SINAE y aplicaciones de monitores de cama just in time. Yo al cerrar el día, yo sé cuántas camas tengo, cuántas usadas, cuántas no, cuántos de CTI, dónde me faltan, en qué mutualista, departamento por departamento, sanatorio por sanatorio y hospital por hospital. Yo y él y varios más. Hicimos algo novedoso. Si no tenemos cerradas las fronteras totalmente, como no fue y teníamos que seguir con el comercio internacional, vamos a hacer el operativo Frontera Segura. Vamos a blindar esa frontera, la frontera terrestre con los camioneros. A todos les hacemos el test de PCR y tienen que dejar su recorrido hasta el momento, porque ahora viene el LAMP y va a ser en 45 minutos, pero tienen que dejar su recorrido, los hemos ubicado en cualquier parte del territorio y los hemos escoltado con la caminera y los hemos llevado a centros de confinamiento, en algunos lugares a sus propios países y en muchos casos, increíblemente Argentina, no nos permitía que los pacientes enfermos fueran para su país y a sus connacionales. Así que nosotros le dimos cobijo, dando a esa tradición humanista que tiene el Uruguay, de acoger en nuestro seno y en nuestra sociedad a aquellos viajeros y trabajadores extranjeros que padecían esa enfermedad en nuestro país.
a través de centros de contingencia, a través de la bondad de muchas organizaciones religiosas y otras seculares. La frontera fluvial con Buquebus se instaló un laboratorio de biología molecular uruguayo, ADGEN, que no permite ingresar si no es negativo la persona. No se puede subir al barco si no es negativo. En los aeropuertos igual. Tienen que venir con el test 72 horas antes negativo y si no, al llegar al aeropuerto se tienen que pagar su test, que tenemos instalada una base tanto en el aeropuerto de Carrasco como en Laguna del Sauce. En fin, esto era lo que tenía que ver con gestión y con innovación y cómo la innovación se articula con la gobernanza y el gobierno. Y ahora vamos a hacer referencia un poco a lo que es el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es un tema importante por cuanto la gente precisa señales claras y señales de conducción. Un diagnóstico situacional, un diagnóstico de situación oportuno, rápido. Tal es así que nosotros asumimos y el primer día, con José Luis ya habíamos citado la semana anterior a todos los prestadores públicos, privados y de la Federación Médica del Interior y gremios de la salud pública, tanto Sindicato Médico, Anestésico Quirúrgico, Federación Uruguaya de Salud, Federación de Funcionarios de Salud Pública, involucramos a todos. Hicimos esa primera reunión que fue el 3 de marzo, que fue el primer día de trabajo, porque el día anterior fue el de Asunción. Y ya teníamos a todos reunidos. Y dijimos, tenemos que elaborar un plan de contingencia just in case, por si ocurren las cosas que no deseamos que ocurran. Y dividimos las tareas. Usted tiene que ocuparse de tal cosa, usted de tal otra, usted de tal otra, usted de tal otra. El plan de contingencia previo, que fue subido el 28 de febrero, preveía que el hospital policial fuera el centro de referencia COVID en ese momento. Y el entonces director nos dijo, pero nosotros no estamos en condiciones. ¿Cómo que no está en condiciones si usted está designado? No, tenemos solo 2 camas. ¿Y cómo es el acceso? Esto, bueno. No, pero nosotros no podemos hacerlo. Si usted no puede hacerlo, ya vamos a designar a otro mientras tanto. Y lo designamos en ese mismo momento, quién iba a ser el encargado un poco en forma inmediata para que no hubiera dudas de que las cosas tenían que cambiar. Elaboramos esos protocolos que les decía, nos reunimos con las mutualistas, con las emergencias prehospitalarias, luego profundizamos esta relación y fuimos afinando en todo lo que tenía que ver con los trabajadores el tema del manejo de la protección personal, pero trabajando con los gremios. Hicimos cosas novedosas en cuanto al liderazgo, por ejemplo, cuando veíamos que en Europa el problema era la mortalidad en los residenciales, tomamos 2 determinaciones fundamentales. Y en forma honoraria adjudicamos a cada residencial del país un prestador de salud que se tenía que ocupar del seguimiento, primero del diagnóstico de situación de ese residencial y luego un seguimiento cada 7 o cada 15 días según la situación del residencial. De tal manera que esta situación se mantiene hasta el día de hoy, no ha permitido estar en una situación que es cierto que hemos tenido casos residenciales. ¿Sí? En 19, 20 casos, 20 residenciales hemos tenido casos, pero hay 5.000 residenciales en el país. Y hay 15.000, más arriba de 15.000 personas viviendo en los residenciales y otros 10.000 trabajadores. Entonces, ese acuerdo con los prestadores fue fundamental, esa responsabilidad social empresarial fue fundamental. Otra de las cosas que hicimos con los residenciales fue testar con PCR, tanto trabajadores como gente que residía en ellos. Y bueno, por lo menos tener una actitud proactiva. Llegamos a testar hasta el 77% de las personas que trabajan y viven en los residenciales al día de hoy. Hemos hecho un abordaje integral de la pandemia, no solo ocupándonos de los aspectos sanitarios, sino también de los económicos, de los laborales, de la interacción con los ministerios de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura. En fin, hemos trabajado con la Comisión Nacional de Enfermería, como les comentaba antes, para las funciones alternativas y haciendo cursos online de capacitación que fueron un éxito, con más de 10.000 participantes y más de 12 charlas de upgrade
porque también teníamos que preparar a gente que no teníamos preparada como auxiliares de enfermería para que pudieran operar como eventualmente licenciados en la enfermería. Hicimos centros de contingencia, tanto para convalecientes como para refugiados. Y hoy por hoy estamos firmando un acuerdo con la Cruz Roja que va a dar cuenta de todos estos centros de contingencia a través de una donación de la Embajada de Estados Unidos, que además debo decir también no solamente dio esta donación para la Cruz Roja, canalizada para esta emergencia de COVID-19, sino también nos donó un laboratorio completo de biología molecular 2, de seguridad de biología molecular, para laboratorios de salud pública. Es decir, que hemos tenido un gran apoyo de esta embajada. Hemos trabajado en humanismo, en la organización de repatriados y en el concepto de corredor sanitario. No hablemos de la operación Greg Mortimer, única en el mundo, porque en todos los cruceros, desgraciadamente, dejaban morir a la gente en los cruceros sin atención médica. Nosotros fuimos más de dos ocasiones a dar asistencia completa médica y de enfermería y de diagnóstico con biología molecular y PCR, y luego para la evacuación de toda esa gente, que la separamos en hoteles, los afectados y los negativos. Hicimos corredores sanitarios de evacuación a través de los aeropuertos. Ni que hablar del trabajo con el GACH y el trabajo de la sociedad con el Ministerio para armar todos los protocolos de salida y vuelta a la normalidad en los distintos sectores del trabajo, hoy por hoy reintegrados a un 100%, construcción, educación, cámara de comercio, shoppings, restaurantes, hotelería, termas, fútbol, corte electoral, fiestas infantiles, danzas, coro, ballet, cine, música instrumental, frigorífico, lo que quieran, todo protocolizado. Trabajo desmedido, si se quiere, pero hecho con amor y con cariño. Aumentamos la capacidad instalada de CTI en torno a un 35 a 38%. Y bueno, yo creo que la gran cosa acá del Uruguay es que frente a problemas diferentes y excepcionales, como una pandemia que toca cada 100 años, tuvimos respuestas diferentes en cada situación y nos fuimos adaptando con un darwinismo puro y duro de que frente a cada situación teníamos que dar una respuesta diferente. No cabía otra porque la situación era así. Era así. Y sigue siendo así y va a seguir siendo así el año que viene. Porque las vacunas, por más que vengan, por el momento no son la solución definitiva, ni nadie lo ha dicho, ni nadie lo ha afirmado categóricamente. Entonces tenemos que seguir trabajando en esta línea. Pero además de eso, con 325.000 test realizados para una población de 3.450.000, hemos testado el 9,4% de la población total del país. No hemos perdido el hilo epidemiológico, 65% son por contacto, 66%, 19-20% por viaje y un 15% no logramos determinar dónde lo obtuvo. 1 de cada 10 termina internado y 3 de cada 100 van a CTI. Y 2 de cada 100 fallecen. Hemos tenido que lamentar 60 fallecimientos con 3.165 casos. ¿Pero ha sido solo el Ministerio COVID Esa es la pregunta. ¿Nos hemos dedicado solo a esto? La respuesta es no. Obviamente que no, porque el país sigue, los desafíos continúan. El entorno es desafiante. Estamos en un entorno de vulnerabilidad incierto, cambiante y amenazante. Pero nosotros tenemos que trascender eso y lograr imponer una agenda diferencial. Entonces, en paralelo, además de la rendición de cuentas, la presentación del presupuesto nacional innovador con una creación de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria y de regulación y control, que permite varias cosas, entre evaluar fármacos de alto precio hasta certificar a la industria farmacéutica para su exportación y competir en mercados externos que exigen agencias independientes, la creación de una Dirección General de Fiscalización, la modificación de la JUNASA para que tenga una mesa de prestadores públicos, el relanzamiento del CUDIN, haciendo que en 30 días
ya esté andando. Yo integro desde hace 2 meses ya la directiva del CUDIN, que tenía que pasar la gorra para recibir subsidios del gobierno, y salimos a vender a los privados, a Blue Cross y Platinum y FEPREMI, los servicios de PET, SCAN, y a ACE, que firmamos ya el convenio para dentro de 30 días estar haciéndole la mayor parte de las resonancias magnéticas a través del resonador magnético del Hospital Maciel. El carnet esquema de vacunación les pedimos a los científicos que lo revisaran y a su vez que me informaran qué porcentaje no cumplió con la inmunización debida de sarampión, rubiola papera, por ejemplo, y difteria, pertussis, tétano. En torno a un 3-4%, felizmente, solamente no cumplieron. Para ellos diseñamos un sistema de comunicación que en los próximos días se va a hacer, que va a ser personalizado y le va a llegar un mensaje de texto de Antel que le va a decir: usted tiene un hijo que se llama Pepito, cédula de identidad número tal, y está debiendo la inmunización del sarampión. Hemos trabajado y estamos para lanzarlo, un nuevo carnet de salud que incorpore algunas enfermedades de transmisión sexual, pero que eso no sea una barrera de entrada a ningún trabajo, pero sí que tiene que ser el evitar cirrosis y carcinoma hepático, por ejemplo, por tener una hepatitis C, que es curable, y que sale 3 vintenes comparativamente a lo que es hacer un trasplante hepático. Hicimos el primer protocolo nacional de tratamiento y guía de tratamiento de ataque cerebrovascular, y hicimos que se publicaran las primeras cifras por parte del Ministerio de Salud Pública de cuántas personas sufren anualmente ataques cerebrovasculares. Ese dato no estaba, habían hecho estudios estadísticos muy aproximados, el doctor Hochman en Rivera y el doctor Ricañi en Melo, pero no habían datos de salud pública firmes sobre ataques cerebrovasculares. Sí habían datos de mortalidad asociada a eso. Y una afección que se lleva 7 vidas por día, tomamos la iniciativa de que se instaure un protocolo de tratamiento para los infartos cerebrales, es decir, cuando se tapa la arteria, rápidamente, en menos de 4,5 horas, haya un protocolo de ataque cerebrovascular para la emergencia prehospitalaria, código ACV, clave 1, llega a la puerta de emergencia, tomografía, y si se descarta lo hemorrágico, se da el trombolítico que disuelve el coágulo. No hablemos de las repercusiones que eso tiene para una persona que evita que quede hemipléjica de por vida o que quede sin poder expresarse con una afasia. No hablemos del recargo para la familia. No hablemos del recargo de género en la mujer, que es la que siempre cuida a la familia. No hablemos del costo de rehabilitación. No hablemos de los costos que tiene para el Banco de Previsión Social el pago de los subsidios. Hablemos de para la persona lo que significa. Y la medicina, concentro en la persona. Para la persona no quedarse hemipléjica creo que es muy importante, sobre todo si podemos recuperarlo y reinsertarlo y estar sano. A partir de marzo vamos a incluir en el Fondo Nacional de Recursos, y ya quedó así pactado con la dirección del Fondo Nacional de Recursos, está costeado la trombectomía mecánica, que es un mecanismo adicional a la trombólisis, cuando hay una oclusión proximal, esto no los quiero aburrir, de la arteria cerebral anterior y la cerebral media, que no se disolvió con el trombolítico, se hace la trombectomía mecánica por un mecanismo mínimamente invasivo. Además de todo eso, estamos para anunciar en el día de hoy el fin del corralito mutual. Hoy la JUNASA va a determinar el fin del corralito mutual, que era una limitante para la elección de los usuarios. El contrato va a durar 2 años y van a tener a lo largo de 10 meses para ir cambiando sin que se altere el ecosistema de una manera dramática, de tal manera que no haya un barquinazo en febrero donde se mueven miles para un lado, miles para el otro y se gastan millones de dólares en publicidad en vez de gastarse en lo que se tiene que gastar, que es en la salud. Entonces ese sistema, si las circunstancias lo permiten, va a estar aprobado en el día de hoy o en la próxima sesión de la JUNASA. Y como decía Forrest Gump, es todo lo que tenía que decir sobre Camarones. Nada más.
Bueno, muchas gracias, ministro. Sí, y dijo todo sobre Camarones, porque realmente uno que tiene unos cuantos años de médico y de colega, sentir a un ministro y sobre todo de la especialidad de uno, de esta claridad y el trabajo que han hecho en estos meses, yo ya estoy cansado de escucharlo todo lo que trabajó, de tal manera que él y su equipo es fantástico. Me está mirando el profesor Saberaglio, yo no sé si le quedó alguna pregunta a tanta claridad que hubo, maestro. Pregunta ninguna, felicitaciones mucho. Lo cierto que se debe tener siempre que para un país lo más importante es su solidaridad. Que para la solidaridad lo más importante es la salud. Pero todo aquello que se hace su salud se está gastando lo que es lo más importante para todos. Y en ese sentido creo que este ministerio ha publicado la salud de la población, pero muchas otras cosas. Esperemos que tengan el éxito que ha tenido hasta ahora, se mantenga con el tiempo. Puede ser una enfermedad traicionera y nunca uno va a llegar a decir logramos el triunfo, sino que hay que ser siempre muy cuidadoso de todo. Lo felicito por la tarea que ha realizado. Bueno, seguramente esto me saca momentos mejores del país. Muchas gracias. Saliendo un poquito fuera de la ética, si me permite, Conde, vamos a pasar la palabra, que sería al final, a nuestro gobernador para que le dirija la palabra al Rotario y ministro, por lo menos su agradecimiento. Morgan Mariño, escuchamos tus palabras. Muchas gracias, presidente. Estimado presidente del Club Rotario Montevideo, mi amigo doctor Bartolomé Grillo, señor ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, estimados compañeros, gobernador de distrito electo y gobernador de distrito propuesto Gino Guarino y Edgardo Gargano, mi compañero asistente del gobernador y coordinador de asistentes Ricardo Avelino, conjuntamente con el socio de este club, Francisco Wins, también coordinador, gobernadores de distrito presentes, rotarios, en definitiva, amigos todos. Les digo buenas tardes nuevamente. Yo agradezco profundamente al Club Rotario de Montevideo por la invitación a participar de esta conferencia de gran importancia y una vigencia absoluta. Y mi agradecimiento también infinito al compañero rotario y ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, por habernos brindado esta brillante exposición, sobre todo en este ambiente Rotary, porque es bueno decirlo, que Rotary, como todos saben, ha estado y está absolutamente comprometido en la lucha contra la COVID-19, y no solamente en los dichos, sino también en los hechos. Como todos saben, los clubes rotarios, especialmente menciono hoy al anfitrión, Rotary Club Montevideo, y el resto de los clubes en todo el distrito, y el distrito efectivizado importantes donaciones a ACE y a otras instituciones de salud para la mejor atención de esta pandemia. Una vez más, entonces, señor ministro, bienvenido a esta tribuna rotaria, y muchas gracias por su exposición, y al Rotary Club Montevideo por haber brindado esta oportunidad a todos los aquí presentes de disfrutar de tan importante transmisión de una realidad que es bueno conocer. Una vez más, muchas gracias y buenas tardes. Le pido a todos los compañeros rotarios que no se retiren, porque luego de las palabras del ministro voy a tener unas palabras y alguna sorpresa para el ministro. Ser secretario da mucho trabajo, pero tiene sus privilegios. Me permito hacer un resumen como ciudadano de lo que dijo el ministro. Siempre en las reuniones, cuando se juntan más de 2 o 3 personas, decimos, qué bárbaro que andamos en la pandemia, ¿qué será? La BCG que nos dieron de chiquitos,
que somos pocos, que no tenemos subte. Tenemos 25 argumentos para solucionar las cosas. Pero creo que lo que tenemos es un timonel de primerísima calidad. O sea, si algo hemos tenido en esta pandemia es el manejo institucional de la pandemia. Realmente me llenó de orgullo escuchar al ministro y escuchar cómo el gobierno nacional ha manejado, independientemente de colores políticos, que no tienen nada que ver. Creo que estamos dando muestras al mundo de cómo se maneja una pandemia. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, y ahora es una sorpresa, pero es un grato honor, porque realmente lo que se merece el ministro, frente a lo que dijo el secretario y lo que se maneja también de la pandemia, él no estaba preparado para esto. Nadie estábamos preparados para esto. Y hoy, en 5 o 6 meses, lo que ha demostrado este ministerio con la cabeza de él es tremendo en el mundo, como decían, referente en el mundo. De tal manera que, como los jugadores, preparó la jugada en el momento, y cómo la sigue preparando ahora y cómo les exige el trabajo brutal que hay. De tal manera que yo me voy a tomar el atrevimiento y el honor, en representación de todos los rotarios y del Club Rotary de Montevideo, tener un reconocimiento. Socio Paul Ferris se otorga como gesto de agradecimiento por las contribuciones efectuadas en apoyo a las obras que se realizan en beneficio de la comunidad, así como en apoyo en los programas humanistas y educativos de la Fundación Rotario. Es en ese sentido que en el día de hoy tenemos el enorme placer de hacer entrega a usted, ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de un certificado y un distintivo en reconocimiento y agradecimiento por el destacado trabajo que se encuentra realizando con motivo del COVID-19 que afecta a nuestro país en estos momentos y en el mundo. Esto se le llama vocación de servicio, vocación solidaria, y esa palabra que usó me gustó mucho, visión humanista. Realmente le voy a dar un abrazo con el tapaboca como corresponde. Le voy a dar el diploma que corresponde aquí. Está. Y la insignia correspondiente al reconocimiento. Más vale que se lo ponga a usted porque... No, pero ¿por qué? Para que yo esté distanciado de usted. Bueno, muy bien. Veremos lo que podemos hacer. Esto es un puzzle, digamos. Bueno, muchas gracias. Y como es habitual en el rotarismo, después del aplauso tomaremos el café y el homenaje a los pabellones nacionales y Rotario como corresponde. Un aplauso. Muchas gracias, ministro. Y muchas gracias a todos los rotarios por habernos soportado hoy. Gracias. Hasta el martes. Fuertemente abrazo, amigos. Felicitaciones. Excelente. Un placer haber participado. Rotary Pando. Me alegro de verlo y haber escuchado esta maravilla. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Excelentísimas expresiones del ministro. Como lo vemos todos los días en la tele, hoy más que nunca en Rotary. Y saber que tenemos